¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero muy bien. Esta vez tomando nuevamente un tema de geometría relacionado con la circunferencia, a lo que le hemos titulado Estudiando la circunferencia. La más cordial bienvenida entonces a cada uno de ustedes a esta su aula virtual. Reiterar que somos una comunidad educativa que valora lo que tiene y hoy más que nunca conscientes de las oportunidades y desafíos que la vida nos está presentando. Es por eso que nos estamos enfocando realmente en encontrar la excelencia de sus logros de aprendizaje en forma integral, tanto en sus conocimientos como en sus valores espirituales. Está de más indicar que estos propósitos comunes nos dan sentido, orientación y motivación para seguir cohesionando y fortaleciendo todos nuestros esfuerzos. Nos felicitamos de tener vida y salud con la protección de nuestro niño Jesús de Praga, quien nos guía e ilumina en este camino que nos ha tocado recorrer. Todos sabemos que estos espacios en los cuales vivenciamos valores como el respeto, la tolerancia y la empatía, también debemos resaltar algunos lineamientos que nos fortalezcan nuestra convivencia cotidiana. En primer lugar, respetar la asistencia y puntualidad, ingresando al aula virtual por lo menos 5 minutos antes de la clase, ¿no? Asimismo, no retirarse de la clase sin previo aviso. Ingresar al aula virtual con cámara activada y luego continuar según las indicaciones que se dan en el momento. En cuanto a la utilización de tu micrófono, durante el desarrollo de la clase, tu micrófono debe estar apagado para mejor escucha. En cuanto a la realización de consultas, estas estarán acorde o se darán acorde a las indicaciones del momento. Y respecto al trato con tus compañeros, debe ser amable y respetuoso entre todos quienes participen en el momento de la clase sin discriminación alguna. Recordarte también que no te olvides de seguir practicando las 5 palabras mágicas, la regla de oro que normalmente le conocemos. Dar los buenos días, el hasta luego, siempre con cariño a la hora de despedirse, el por favor, el dar las gracias y pedir permiso en el momento indicado. ¿Cuáles son los propósitos y evidencia de aprendizaje? Esta vez vemos la competencia resuelve el problema de forma, movimiento y localización. Las capacidades que movilizan esta competencia son modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones, usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio, comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas, identifica la circunferencia y sus diferentes elementos y tipos de ángulos que se determinan en una circunferencia, emplea las propiedades de las cuerdas y la tangente para la solución de situaciones problemáticas. Reconoce los elementos de una circunferencia, señala e indica los elementos de una circunferencia, calcula las medidas de los diferentes ángulos que se forman en una circunferencia, resuelve problemas donde dos cuerdas son paralelas y donde dos cuerdas tienen igual longitud. Asimismo, crea situaciones problemáticas tomando en cuenta la pandemia que estamos viviendo actualmente. Aquí una circunferencia con sus elementos, los cuales vamos a detallar más adelante. ¿Cómo será tu evaluación? Todos conocemos o sabemos que la evaluación es permanente. Por lo tanto, también es importante conocer cómo es que estás avanzando o logrando, en este caso, tu competencia durante este proceso de aprendizaje. Esta es la competencia que ya la hemos descrito y los criterios que se toman en cuenta para este, digamos, resultado o este proceso son los siguientes, ¿no? En inicio estarás si todo lo que se te proponga lo haces incorrectamente. No reconoces elementos, no señalas e indicas elementos, no calculas ni resuelves problemas relacionados al tema. Estarás en proceso si todo lo anterior lo haces a medias, es decir, solamente haces algunos reconocimientos
algunas señalizaciones, algunos cálculos y algunas soluciones. Estarás logrado si todo lo anterior lo haces correctamente, ¿ya? Y destacado más aún, si es que creas y propones además de lo realizado correctamente. Bien, por definición, una circunferencia es aquel conjunto de puntos de un plano que equidistan de otro punto fijo denominado centro. La distancia de cualquier punto de la circunferencia al centro se denomina radio. Veamos la imagen, ¿no? Aquí tenemos una circunferencia. El punto central, en este caso, vendría a ser conocido como la letra O, y el radio, que es desde el punto central hasta cualquier punto de la circunferencia, ¿no? Entonces, a eso le denominamos radio. Y aquí la nomenclatura, ¿no? En la circunferencia el centro es O y el radio sería R. Debemos tener cuidado con no confundir circunferencia y círculo. Muchas veces tenemos esa confusión. Aquí lo aclaramos, ¿no? La circunferencia es en realidad lo que está alrededor del círculo, de esta región interior, como se está indicando aquí. Entonces, círculo es la figura plana formada por una circunferencia, ¿no? Y toda la región interior. Eso hay que tenerlo claro. ¿Qué elementos tiene la circunferencia? Bueno, además del centro y el radio, la circunferencia tiene los siguientes elementos. En primer lugar, el diámetro, ¿no? ¿Qué cosa es el diámetro? El diámetro es un segmento que une dos puntos de la circunferencia, pero que necesariamente tienen que pasar por el centro. ¿Te das cuenta? Cualquier recta o cualquier segmento que une a la circunferencia en dos puntos pasando por el centro se llama diámetro. Podemos trazar muchos diámetros, pero el requisito es que pasen por el centro. ¿Qué es la cuerda? La cuerda es un segmento que une dos puntos, en este caso también de la circunferencia, pero la característica aquí es que no pasan por el centro, a diferencia del diámetro, ¿no? Entonces, mientras no pasan por el centro, se denominan cuerdas. Y aquí tenemos el caso de PQ y la cuerda CD. ¿Qué es el arco? El arco en realidad es la porción o la parte de una circunferencia que está comprendida entre dos puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí el arco AB y el arco MN. Pero también nosotros podríamos decir aquí que se encuentra el arco AM y el arco BN, porque es parte también, en este caso, de la circunferencia. Más elementos. Tenemos la recta secante. ¿Qué es la recta secante? Es aquella recta que se interseca con la circunferencia en dos puntos. Es decir, corta la circunferencia en dos puntos. Mientras haga eso, cruzando en este caso la circunferencia, se le llama recta secante. Y como ejemplo tenemos acá la recta L y la recta M. Después tenemos la recta tangente. ¿Qué cosa es la recta tangente? La recta tangente es aquella que solamente considera o toca un punto de la circunferencia, como pueden observar ustedes ahí, ¿no? Entonces aquí tenemos la recta tangente P y la recta tangente Q, ¿ok? A esto le llamamos recta tangente. La flecha o sajita viene a ser el segmento trazado perpendicularmente del punto medio de una cuerda al arco. Como te das cuenta, aquí está la cuerda, la de color celeste, y la flecha o sajita vendría a ser la de color rojo o rosado, ¿no? Forma una perpendicular, es decir, mide 90 grados. Además, si yo hago la prolongación de, de esta flecha y pasa por el centro, estoy confirmando que entonces este segmento viene a ser la flecha o sajita. Ángulos en la circunferencia. Veamos en los siguientes cuadros, ¿no? Vamos a tener diversos ángulos que pueden formarse con segmentos, con rectas y una circunferencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ángulo central.
¿Cómo aparece el ángulo central? Si yo trazo dos radios, como tú puedes notar aquí, el radio OA y el radio OB, esa abertura que se ha formado entre estos dos radios se le conoce como ángulo central. Este ángulo central genera también un arco, que en este caso se le denomina alfa. También puede haberle denominado arco AB. Entonces, en conclusión, el ángulo central AOB, que es EX, también es igual al arco alfa. Eso significa que si a mí me dan como dato el arco y me dicen que el arco mide 50 grados, yo sé exactamente entonces que el ángulo central también mide 50 grados. ¿Por qué? Porque son iguales. Después tengo el ángulo interior. El ángulo interior se forma por dos cuerdas, ¿no? Dos cuerdas. En su intersección en el punto M, como observamos aquí, se produce el ángulo X, que también puede ser el ángulo AMB. ¿Se dan cuenta? Es el mismo. Ángulo MB es igual al ángulo X. ¿Qué se ha producido? Se ha producido dos arcos, ¿cierto? El arco AB o alfa y el arco beta. Entonces, si me piden que determine el ángulo X o el ángulo AMB, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente sumo los dos arcos, alfa más beta, y lo divido entre 2. Y listo, ya tengo el ángulo interior. Continuamos con más ángulos. Tengo el ángulo inscrito. El ángulo inscrito, también como podemos observar aquí, se forma con dos cuerdas y se unen en un punto, el punto de la circunferencia que sería el punto M. Entonces, aquí se está produciendo el arco también alfa o el arco AB, que en este caso tiene una equivalencia con el ángulo X, ¿no? Que también podría llamarse ángulo AMB. Entonces, el ángulo X aquí va a ser igual a este arco que tiene al frente, que está formando parte del ángulo, dividido entre 2. ¿Ya? Entonces, si me piden hallar el ángulo o me dan arco, simplemente yo divido el arco entre 2 y ya tengo el valor del ángulo. ¿Ok? En todo caso, también el arco va a ser igual a 2 veces el ángulo. ¿Ok? Eso debemos tenerlo claro. Igual en el ángulo semi-inscrito, ¿no? A diferencia del anterior, aquí se está formando con una tangente y una cuerda, ¿no? Se está formando el ángulo X, que también podría ser AMB. Y también se produce el arco alfa. Entonces también en este ángulo semi-inscrito, el ángulo X va a ser igual a ese arco alfa entre 2. Es decir, la misma fórmula anterior. Y lo mismo sucede en el ángulo X inscrito, ¿no? Aquí se ha formado por una secante y una cuerda. Se formó el ángulo X. Y también genera el arco AMB, como pueden ustedes observar. ¿Se dan cuenta? Entonces, este ángulo, de igual forma como los anteriores, viene a ser el arco dividido entre 2, ¿no? También se le pudo poner alfa también a este arco y no habría ningún problema. Entonces sería alfa entre 2. Si ustedes observan, los tres casos tienen la misma forma. ¿Qué ha cambiado? Solamente la forma de la construcción. Pero si me pidieran hallar el valor del ángulo, simplemente divido el arco entre 2. ¿Ok? Vemos los siguientes ángulos. Ángulos exteriores. En este caso, ángulos exteriores producidos por dos secantes. ¿Qué observamos? Que este ángulo X que se ha formado aquí está generando dos arcos, un arco mayor y un arco menor, ¿no es cierto? Que aquí están recibiendo un nombre. El mayor recibe el nombre de beta y el menor recibe el nombre de alfa. Indistintamente del nombre que se le pueda poner, para poder determinar, en este caso el ángulo X, simplemente divido el arco mayor
menos el arco menor entre 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, primero resto y después divido, ¿no es cierto? Arco mayor entre menos arco menor entre 2. Indistintamente de la letra que tenga. La idea es que ustedes diferencien que siempre va a ser el arco mayor menos el arco menor entre 2. Lo mismo va a suceder en el caso de secante y tangente. Se va a producir también dos arcos, arco mayor y un arco menor. Entonces, el ángulo X va a ser igual a la diferencia de ambos. ¿Se dan cuenta? El arco mayor, que en este caso está representado por beta, menos el arco menor, que sería alfa, entre 2. ¿Se dan cuenta? De igual manera en el de dos tangentes, ¿no? Se produce el arco mayor, que sería beta, y el arco menor, que sería alfa. Entonces, la diferencia del mayor con el menor entre 2. Y ustedes pueden observar que para los tres casos la fórmula es la misma. No varía en nada. ¿Ya? Entonces, simplemente hay que tener muy buena observación y si nos presentan cualquiera de estos tres casos, aplico la misma fórmula. Vemos ahora las propiedades, ¿no? Y se presentan las siguientes. Propiedad 1 me dice que en toda circunferencia, si trazamos dos cuerdas de igual medida, entonces los arcos que subtienden también tendrán igual medida. ¿Cómo se lee esto? Tengo las dos cuerdas que son iguales, ¿no es cierto? Tienen la misma dimensión, por eso tienen esta característica. Y en este caso el arco que subtiende en cada cuerda, por ejemplo aquí el arco PQ y acá el arco CD, son también iguales. ¿Se dan cuenta? Entonces, si PQ, la cuerda PQ es igual a la cuerda CQ, la medida del arco PQ será igual a la medida del arco CD. Propiedad 2. En toda circunferencia, si trazamos dos cuerdas paralelas, los arcos que se determinan entre ellas tendrán igual medida. ¿No es cierto? Por ejemplo, trazo dos cuerdas, PQ y CD, y las dos están en paralelo, es decir, tienen la misma distancia. ¿Qué sucede con los arcos? Los arcos que están en esa distancia son también iguales, es decir, aquí la medida del arco CP es igual a la medida del arco QD. ¿Ok? Tercera propiedad. Si desde un punto exterior a una circunferencia trazamos dos tangentes, se determinan dos puntos, o en este caso dos segmentos de igual medida, ¿no? Por ejemplo, el punto P se ha trazado la tangente e interseca el punto A, igual del punto P a B, otra recta. La distancia de AP es la misma que de BP, ¿no? ¿Cierto? Como se cumple aquí. Y una cuarta propiedad también se puede considerar que si trazamos los radios hacia los puntos de tangencia, en este caso A y B, serán también en este proceso particulares o perpendiculares a las tangentes. Por ejemplo, ¿no? Aquí está en este caso la tangente y se ha trazado el radio OA y observamos que este es perpendicular, es decir, mide 90 grados. Lo mismo aquí OB, perpendicular a PB y también mide 90 grados. ¿Se dan cuenta? Entonces, OA perpendicular a P, OB perpendicular a BP. Bien, lo que tenemos entonces que tener es mucha observación nuevamente para poder diferenciar qué es lo que en este caso se nos pueda presentar en una situación problemática relacionada con cada una de estas opciones que se nos presentan, ¿no? Resumiendo entonces, concluimos que una circunferencia es aquel conjunto de puntos de un plano que equidistan de otro punto fijo, denominado centro, ¿no? La distancia de cualquier punto de la circunferencia al centro se denomina radio. ¿Qué elementos se presentan en la circunferencia? Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Aparte del centro y el radio, tenemos el diámetro, la cuerda, el arco, la recta secante, la recta tangente y la flecha o sajita. ¿Qué ángulos se presentan en la circunferencia?
tenemos, por ejemplo, el ángulo central, cuya medida es igual al arco que se produce ahí, ¿no es cierto? El ángulo interior, cuya medida es igual al arco mayor más el arco menor que se ha producido, dividido entre 2. El ángulo inscrito, semi-inscrito y es inscrito va a ser igual al arco que se ha producido, dividido entre 2. Y los ángulos exteriores de dos secantes, secante y tangente, y de dos tangentes, de igual manera, es igual al arco mayor menos el arco menor entre 2. ¿Qué propiedades tenemos? Tenemos las propiedades, en este caso, con respecto al trazado de dos cuerdas diferentes, ¿no? Cuando se trata del trazado de dos cuerdas diferentes, o en este caso de dos cuerdas iguales, la relación del arco va a ser también el mismo. Cuando las cuerdas son paralelas, la distancia que se va a dar entre ellos va a producir un arco que también van a ser iguales. Y cuando se trata del trazado de dos tangentes, la distancia del punto externo al punto de tangencia van a ser iguales. Y si trazamos los radios a esos puntos de tangencia, estos radios con la tangente van a ser perpendiculares. ¿Ok? También debes tener presente que si trazamos un diámetro en cualquier circunferencia, esta se va a dividir prácticamente en dos partes iguales, ¿no es cierto? Porque la medida del arco APB va a ser igual aquí a la medida del arco AQB. Y eso es igual a 180 grados. Entonces, ¿qué significa esto? Que un diámetro divide en dos partes iguales a una circunferencia. Reiterarte que sigas desarrollando todo tu aprendizaje, el cual genera conocimientos, hábitos, habilidades, capacidades y aptitudes que desarrollarás en todo el proceso de logro de tus aprendizajes. Seguiremos insistiendo que el desarrollo de la práctica permanente de soluciones a diferentes situaciones problemáticas hará que refuerces y fortalezcas los aprendizajes en forma permanente. No te olvides de crear y desarrollar situaciones problemáticas acorde a lo estudiado, aplicando la realidad que vivimos, es decir, la pandemia. Si tienes dudas, no olvides de hacer tus consultas en nuestra plataforma de apoyo. Las respuestas se darán en el menor tiempo posible. No te desanimes, siempre habrá obstáculos que nos impiden avanzar. En tales circunstancias te animo a decir de que tú puedes, no hay nada difícil, todo es posible. Aquí un pensamiento de superación de nuestro gran pensador Aristóteles, ¿no? Ustedes saben que Aristóteles vivió entre las épocas de 380 y 322, algo así, antes de Cristo. Y desde ahí se recogen toda la información que en este caso este personaje nos dio. Y él también fue un matemático, ¿no? Él nos decía en este caso, el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Mire, qué importante está este pensamiento, esta frase, ¿no? Nos da a entender que cada vez que nosotros queramos hacer o presentar situaciones, tenemos que siempre pensarlo, ¿no? Para poder nosotros manifestar de alguna manera lo que en este caso queremos dar a entender o desarrollar. ¿Y eso de quién es? De un sabio, ¿no? Entonces, para que esto lo tomen en cuenta. Estimados estudiantes, me despido de ustedes hasta la siguiente sesión de aprendizaje. Agradezco su atención y reiterarles que tú puedes, no hay nada difícil, todo es posible. ¿Ok?